¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda tu amigo Álvaro Bravo. Les traigo este video nuevo. Es cómo ensamblar una computadora paso a paso para principiantes. Bueno, sin lugar a dudas, el armado de una computadora puede llegar a ser una de las experiencias más emocionantes. Si bien se trata de un proceso complicado, no es necesario ser un experto para llevarlo a cabo. Claro que debemos llevarlo adelante con el mayor de los cuidados. Aquí te contamos todos los pasos a seguir para lograrlo. Existen diversos motivos por los cuales muchos usuarios optan por armar con sus manos su propia computadora. Cabe destacar que el ensamblaje de un equipo ya no resulta tan difícil como lo era años atrás, por lo que es una tarea que cualquiera puede emprender sin demasiadas complicaciones. El montaje de una computadora desde cero nos reporta una gran cantidad de beneficios. En principio los costos, ya que lo cierto es que la construcción de nuestro equipo resultará notablemente más barato que comprar uno prearmado. Además, con el mismo presupuesto podemos acceder a una computadora realmente superior que nos ofrecen en la tienda. Incluso podemos optar por adquirir componentes de excelente calidad. Por otra parte también, una computadora construida por nosotros puede ser más fácil, personalizable, actualizable, incluso ampliable, lo que reportará mayor cantidad de años de vida del equipo. No nos olvidemos que además cuando ensamblamos nuestra propia computadora, estamos al mismo tiempo aprendiendo muchísimo sobre hardware. A partir de este punto te mostraremos todos los componentes y herramientas necesarias para armar nuestra propia computadora. Paso número 1. La fuente de alimentación. Bueno, en principio, si hemos adquirido un gabinete que no incluía en fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientada hacia la parte superior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos. Paso número 2. Montar el procesador. Si bien podemos instalar el procesador de la computadora, una vez que la placa madre se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable es en principio fijar el procesador en la placa madre de antemano. Lo primero que haremos es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares. Además de tener la indicación de la sigla CIF, la ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortadas, que es lo que nos permitirá colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo, Colocamos con cuidado el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión insertamos los pines del procesador en la ranura del zócalo. Para ello no debemos hacer fuerza, solo dejar que el CPU se integre al zócalo. En el caso de que esto no suceda, posiblemente se debe a que el procesador posee alguno de sus pines doblados, el cual podremos enderezar con mucho cuidado con la ayuda de un destornillador plano, Luego bajamos la sujeción del zócalo a fin de que el procesador quede bien fijado a la placa madre. Una vez realizada la tarea, y solo en el caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, deberemos montar uno sobre el CPU utilizando los anclajes que incluye el zócalo. Es probable que antes de colocar el disipador nos veamos en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos de forma cuidadosa hasta formar una película muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumule demasiado pasta y luego recién podremos colocar el disipador. De todas formas, siempre es recomendable adquirir un procesador que incluya un disipador de fábrica, a fin de evitar errores de principiantes. Y nos vamos a paso número 3, la placa madre a la caja.
Lo siguiente será montar la placa madre al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinear la placa madre de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis para ello, ¿no? Y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa. Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados, con el fin de posteriormente poder montar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora. Paso número 4. Montar memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la placa madre en el chasis del gabinete, ¿no? Eso depende de la decisión de cada uno. Una vez que identificamos los bancos para la memoria RAM, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic. Ese sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Bueno, pasamos a paso número 5, conexión de cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la placa madre. En principio debemos conectar la placa madre a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el de Power y Reset, ¿no?, como los LEDs, los puertos USB donde conectaremos los periféricos, y además para hacerlo lo mejor es recurrir al manual de la placa madre, donde se indica claramente cómo deben ser conectados de acuerdo al modelo. Pasamos al paso número 6, placas y más placas. Si hemos decidido incluir en la computadora alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, este es el momento preciso para montarla, ¿no? Para ello debemos identificar al zócalo, PCI, EPCI o AGP en el que debe ir montada la placa. Se la coloca de forma que los pines coincidan con el conectador y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. Pasamos al paso número 7, montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora. En primer lugar lo haremos con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete para ello. Y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados, iniciaremos el conexionado. Cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la placa madre y la otra hacia la fuente de alimentación, ¿no? Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la placa madre. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Paso número 8. Orden ante todo. Es importante, ¿no? Ya casi hemos concluido con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenemos dentro del gabinete, utilizando presuntos o bandas elásticas, ¿no? Le echamos un último vistazo y una última revisión para corroborar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados, y ya que podemos conectar las tapas del gabinete. Paso número 9, el momento decisivo, ¿no? Solo nos resta ahora conectar el CPU, los periféricos, es decir, el monitor, el teclado, el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien y el equipo enciende, solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido, ¿no? Y cabe mencionar también cómo armar una computadora. Sí o sí se necesitan las herramientas y elecciones de los accesorios, ¿no? Pues muy bien, si hayas leído la primera parte del post y has decidido construir tu propia computadora,
es bueno. Y también es importante mencionar que antes de comenzar a armar el equipo, nos coloquemos una pulsera antiestática para evitar descargas, ¿no?, de electricidad estática sobre los componentes. También podemos descargar la electricidad estática que produce nuestro cuerpo haciendo tierra, por ejemplo, manteniendo contacto con un componente metálico del gabinete. Otro aspecto fundamental es cuidar el área en la cual se va a armar la computadora nueva, ya que la misma debe ser lo suficiente grande para permitirnos movernos con comodidad y poder depositar en superficies planas distintos elementos, ¿no?, que se utilizarán durante el armado. Lo ideal es trabajar sobre una superficie de madera. Es sumamente importante que antes de empezar a armar una computadora leamos cuidadosamente todos los manuales proporcionados, ¿no?, por el fabricante de cada componente, con el fin de no dañarnos durante el montaje. Bueno, es hora de mencionar las herramientas para armar una computadora. Bueno, sobre el área de trabajo debemos tener solo el gabinete y los distintos componentes internos que integrarán la nueva computadora, sino que además debemos tener disponibles los siguientes elementos: destornilladores de varios pasos y tamaños y algunos tornillos extras, paño de limpieza, alcohol también para limpiar, ¿no?, una pinza de puntas largas pequeñas, una linterna. Bueno, y también agradecer a mi padre, a mi compañero Paul, por el apoyo de este video, ¿no? Bueno, amigos, este fue el video de hoy. Suscribirse a mi canal para subir más videos. Hasta la próxima.